Hola y bienvenidos a este video número 42 en la serie Sí Jesús. Ahora nos toca la U en el acróstico Sí Jesús y vamos a platicar sobre la unidad espiritual y universal de los creyentes. Y esta doctrina toca el tema del hecho de que los creyentes no pertenecen a un edificio, sino pertenecen a un organismo, un cuerpo, de lo cual Cristo es la cabeza. Y entonces, cuando hablamos de esto, vamos a ver que la Iglesia de Cristo no es una organización visible, sino un organismo invisible. La verdadera iglesia se compone de todos los elegidos de toda la historia, desde Adán hasta la última persona, y su formación es espiritual, no material. Y este es muy importante. Ser miembro de una organización no es garantía de ser miembro de la verdadera iglesia de Cristo. Vamos a escuchar a las palabras del Señor en Mateo 7, 21 al 23, porque dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esta palabra maldad es anomos, y quiere decir los que no hicieron la ley o no hacen la ley. Entonces, cuando hablamos de la unidad espiritual, este solamente puede existir entre verdaderos cristianos, porque es una cosa espiritual, no es algo de una organización. Es universal en el sentido de que la espiritualidad del cuerpo de Cristo y de la comunión que los elegidos tienen unos con otros traspasa todos los límites de las diferentes culturas y edades. Y este es muy importante. Estamos hablando de la unidad espiritual y universal de los creyentes. Entonces vamos a Gálatas 1:15. Gálatas 1:15 nos dice: mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces notamos aquí que Pablo dice: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Entonces, ser miembro de esta iglesia de Cristo es ser miembro de una familia, es ser hijo de Dios y hermano de Cristo. Vamos a Efesios 4, 1 al 16. Efesios 4, del 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Esta palabra es ágape. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Noten aquí: solícitos en guardar la unidad. Entonces dice en versículo 4: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Noten que en el versículo 6 dice: y en todos vosotros. ¿En quién? En la eclesía. Por eso podemos hablar de la unidad espiritual y universal, porque Dios está en
su gente por medio de su Espíritu Santo. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora él subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí es la clave, es un cuerpo, no es un edificio, no es una organización, sino un organismo. Entonces, dice en versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo. Otra vez, Pablo repitiendo aquí que es un cuerpo y Cristo es la cabeza. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en ágape. Otra vez, lo que estamos estudiando ahorita es el hecho de que la iglesia, la eclesia, está compuesta de gente, no tiene nada que ver con un edificio. Entonces, no es una institución. Pablo nos dice claramente que es un cuerpo y un cuerpo es un organismo. Y notamos que dice mantener o esforzarnos en mantener la unidad del Espíritu. Entonces, implica que nada, absolutamente nada puede dividir el Espíritu de Dios que habita en su gente. Y si es así, entonces nada puede separar su gente de su Padre, ni puede separar la gente del uno al otro. Para entender un poco mejor esto, vamos a Romanos 8, 35 al 38. Romanos 8, del 35 al 38. Yo creo que ustedes han leído esto varias veces. Aquí está en versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, por mientras es todo. Vamos a seguir adelante en la unidad espiritual y universal de los creyentes en el próximo video. El que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.